Hemos oído acerca de la gracia de Dios. Escuche bien en este día. Hemos oído acerca de la gracia de Dios. Hemos oído que somos salvos por gracia. Que ese don no es de nosotros, que es un don que proviene de Dios. Y que esto no es por obra, para que nadie se jacte o se gloríe. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra para que nadie se jacte? La Biblia nos advierte de no abusar de la gracia de Dios. Y nos advierte de la posibilidad de caer de la gracia de Dios. Y no solamente se nos advierte de la posibilidad de caer de la gracia de Dios, sino de que algunos dejen de alcanzar la gracia. Creo que la gracia de Dios ha sido muy mal interpretada para los del libertinaje y mal interpretada para los extremistas talibanes conservadores. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a saber volar, a llevar bien nuestro vuelo, a saber volar con equidad, a no abusar de la gracia del Señor. Pero escuchamos que somos salvos por gracia. Y algunos predicadores del montón dicen o hablan de la gracia inmerecida, que nosotros no merecíamos la gracia, pero que Dios nos trajo la gracia y que no merecíamos esa gracia. Pero si uno ve la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero que somos salvos por gracia. Antes no había gracia, tampoco había ley, pero la gracia fue antes que la ley, porque la ley vino 430 años después de lo que Dios le prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y sabemos que la simiente, expresado en Gálatas, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente. Él es, no dice las simientes, dice la palabra en Gálatas, sino como que si se tratara de muchos, sino la simiente, la cual es Cristo. Otros interpretan la gracia de otra manera. No tenemos que hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Dios lo hace todo. Pero si Dios lo hace todo, ¿cómo Dios puede hacerlo todo? Y realmente, si somos salvos por gracia, es cierto que somos salvos por gracia, pero se nos advierte a no ser cortados de la gracia en Gálatas 5:4, por cuanto de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. En el original griego dice: de la gracia habéis sido cortados o separados. Entonces existe la probabilidad de ser separado, cortado o caer de la gracia. Existe la posibilidad. No podemos confiarnos en los laureles. Y la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 1 que la ley por medio de Moisés fue dada, en el verso 17,
que la ley por medio de Moisés fue dada y que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el 1:16 de San Juan. Yo quiero leer esto porque es de suma importancia, porque de su plenitud tomamos todos. Tomamos todos de la plenitud de Cristo, tomamos todos. De la plenitud de Dios tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Esto nos explica que la gracia debe de ir en aumento a medida de que la plenitud de Dios se viene ensanchando en nosotros. Entonces tenemos que ver detenidamente que la plenitud de Dios debe de estar en nosotros para que la gracia empiece su función en nuestras vidas. No es un asunto de que pertenezco a X o Y organización y soy salvo por gracia y no tengo que hacer nada y ya está. No puede ser. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Cuando se habla de gracia sobre gracia, se habla de aumento en la gracia. Pero el apóstol Pedro advierte en la segunda carta, capítulo 3, verso 18. Crezcan en el conocimiento. Le precede el conocimiento. Crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A mí siempre me gusta ir a la cita bíblica. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Gracia sobre gracia. Conocimiento, plenitud de Dios para ensancharse en esa gracia. No es algo común, no es algo sencillo, no es un eslogan. Yo ya soy salvo por gracia. Es una responsabilidad, es un alcance, es un logro, es una entrega, es una disposición, es un hambre, es un alcance, es una medida. La fe es una medida, según dice la palabra de Dios en Romanos 12:6. Y el don de Dios, dice la palabra que recibimos en Efesios, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces tenemos que entender que mientras más medida venimos alcanzando de Cristo, se nos viene ensanchando entonces, o se nos viene aumentando más y más de Dios en nosotros. Y eso tenemos que verlo con mucha delicadeza, con mucho sigilo. Hablé de la carta a los Efesios. Voy fluyendo y voy con la palabra. Pues dice el apóstol Pedro, si alguno ministre conforme a la palabra. Entonces, sé que nosotros debemos de saber en el 4:7 de Efesios lo que se nos dice allí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Lo está viendo? A cada uno de nosotros, hablando en plural o corporativamente, se nos fue dada la gracia conforme a la medida. Medida es medida. No podemos omitir esa palabra. Conforme a la medida del don, del regalo que se nos dio, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente quiero establecer como parámetro inicial estos asuntos que le he dictado en este momento de acuerdo a la verdad eterna de Dios, para que nosotros no seamos cristianos simples, buscadores solamente de dinero, buscadores de una mejor vida, que el Señor me dé una mujer, que el Señor cancele mi deuda. Sabemos que eso es apostasía.
Y sabemos que ese tipo de evangelio no conduce a vida eterna. Tenemos que ser muy claros en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo, y tenemos que ver que hay cosas que oímos con nuestros oídos externos, con nuestros oídos interiores, y que tenemos cosas que albergar dentro de nosotros mismos, esto es, dentro de nuestro espíritu. Oiga bien lo que le dije, dentro de nuestro espíritu, porque todo nuestro ser tiene que ser saturado. Todo nuestro ser, y tenemos que ver con atención estas dimensiones de Dios. Si no las percibimos, si no las guardamos, simplemente buscaremos algo. Buscaremos que el Señor nos sane del dolor en la espalda, que el Señor nos sane de tal cosa. No entenderemos cuando estamos en prueba, ni entenderemos cuando estamos siendo disciplinados por Dios, porque tenemos una obsesión en el corazón que no la podemos sacar de nosotros mismos. El Señor nos conoce bien y sabe cuáles son nuestros instintos del corazón y cómo saltamos de repente, porque no estamos instruidos, porque la medida del don de Dios es escasa en nosotros, la medida de la gracia es escasa en nosotros, el conocimiento de Jesucristo es escaso en nosotros, y la gracia no es una cosa. La gracia no es algo, no es una cosa. La gracia de Dios es alguien. Y la gracia de Dios tiene que ser suministrada. Ese alguien debe de ser suministrado en nosotros. Ese es el problema de los cristianos, que se van a quedar en gran número en la gran tribulación, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y son los escogidos los que entran al reino y reciben el galardón y entran a las bodas del Cordero, pero los llamados no entran, no se van al infierno, no van al lago de fuego, pero no reciben galardón, y Cristo ha prometido un galardón, y nosotros debemos de entender por qué es que somos reyes y sacerdotes, pero debemos de entender que quién es la gracia y cuán en aumento tenemos que ir por esa gracia. Pero si somos evangelicales, locos, saltarines, sin el conocimiento de Dios y creyendo que el poder de Dios viene porque tocamos y tocamos la batería y porque bailamos ciegamente para adelante y para atrás, estamos engañados, estamos siguiendo a los apóstatas, estamos en la apostasía. Es un circo que nos distrae y no una responsabilidad en el Señor que nos edifica. Por eso el evangelio es serio. Yo creo que hemos sido serios en nuestro trabajo secular. Hemos sido serios con nuestros hijos. Hemos sido serios en las cosas de la vida. Pero quizás no hayamos sido serios en las cosas de Dios. Quizás decimos que somos hijos. Hemos dicho que hemos aceptado a Cristo. Quizás nos hicieron un llamado general en una tarima y corrimos en una plaza y aceptamos a Cristo y oramos, pero nunca nos edificamos. En otras palabras, es posible que seamos salvos, pero es posible que no alcancemos lo que Dios nos ha prometido. Esto es su galardón. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Si no, la palabra no dijera que muchos van a salir desnudos, llenos de vergüenza, cuando el Señor venga. Por eso tenemos que ser claros. Ya no nos preocupemos por infierno. Ya no nos preocupemos por la quemazón. Ya no nos preocupemos por lago de fuego. Preocupémonos por lo que tenemos que alcanzar. Por ello, recientemente predicamos sobre correr la carrera en el estadio de 1 de Corintios capítulo 9, verso 24 en adelante, y que tenemos que llevarnos el premio
Y por eso hablamos de la corona de vida, de la corona de gracia, de gloria y la corona de justicia que el Señor dará a aquellos que esperan su venida. Esto no es un asunto, o sea, no, es cierto que el Señor nos dio la salvación, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero hay algo que hacer. Hay algo que Pedro dice, lo repito en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice Efesios capítulo 4 respecto a la gracia que se nos es dada conforme a la medida del don de Cristo. En Efesios capítulo 4 verso 7, si hay medida, si hay gracia sobre gracia, si hay un aumento de gracia en nuestra vida, tenemos que velar por ese aumento de esa gracia, que no es una cosa, sino que es una persona de su plenitud. Porque de su plenitud, Juan 1:16, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Dios es pleno. Para hablar de gracia, yo tengo que hablar en lo que dice en el 17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Tenemos que aprender a leer con detenimiento. Fue dada, fue dada, fue dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero fue una añadidura dada. Gálatas 3:19 dice que la ley fue añadida a causa de las muchas transgresiones. Y mucha gente vive en un evangelio de ley, en un evangelio de suspenso, en un evangelio esperando dinerito, esperando algo, pero no quieren dar nada. Cuando digo no quieren dar nada, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando de pagar un precio. Porque debe ser triste querer ser llamado por Dios para que te vean. O porque Dios te use poderosamente. Con el mito que te metieron es que el hombre está siendo usado con poder. No. Nosotros no queremos ver, no queremos que usted vea cuánto poder nosotros tenemos, sino cómo se genera ese poder en usted, para que sea usted recibiendo el poder de Dios y expresando ese poder y venciendo a las fuerzas del mal, usted capacitado, entrenado, maduro. No es lo mismo ser niño que ser maduro. Es por ello que recientemente el viernes enseñábamos sobre la palabra de justicia, que difiere del pan, del agua, del pan vivo, que es la palabra como alimento, que difiere del agua, porque nadie va a la guerra con un bollo de pan, ni nadie va a la guerra con un vaso de agua, sino que es con la espada del Espíritu. Y Hebreos 5:12 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y que el que es niño, dice Hebreos 5:13, es inexperto en la palabra de justicia. No sabe legislar, no conoces las leyes misteriosas de Dios. No hablo de la ley de Moisés, hablo de la ley del Espíritu de vida, hablo de las diversas leyes de Hebreos 10:16, hablo de las diversas leyes de Hebreos 8:10, y hablo de que son diversas leyes que se constituyen en una sola ley, que están puestas en nuestras mentes y nuestros corazones, y que es la ley del Espíritu de vida, al ser una sola ley, y que ella es para que nosotros estemos capacitados contra Satanás en la madurez, en el conocimiento, que sepamos para dónde vamos y cómo es que vamos a dónde vamos, porque conocemos el camino. Es por eso que tenemos que predicar con cautela, con estrategia, sabiendo cómo es que vamos a entrar en la guerra. Tenemos que entenderlo bien. ¿Cómo es que vamos caminando?
¿Cómo es que tenemos que ser como la culebra? Tenemos que ser astutos. Cristo nos manda a ser astutos como la culebra, nos manda a ser astutos como la culebra, a ser mansos como la paloma y a tener la mirada de paloma en el secreto de Dios, conociendo ese precioso animal en su forma interior. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Pero esa gracia es la gracia de Dios. Y a Dios nadie le vio jamás. Pero el único Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en el interior del Padre, en las entrañas del Padre, Él le ha dado a conocer no solamente al Padre, sino que Él se ha dado a conocer como Hijo y nos dio a conocer su Santo Espíritu. Ahora entendemos que Dios es una corporación, que Dios es uno. Eso lo dice San Marcos 12:28, ratificando lo de Deuteronomio 8. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermano, si usted ama esta palabra, si usted ama el diseño de Dios, si usted ama el camino nuevo y da espaldas al camino viejo, usted sabrá andar la vida espiritual, porque el camino nuevo es guiado por el Espíritu de Dios. Él es el que lleva la guianza. Tenemos que entender que tenemos que crecer en la gracia, que la gracia es sobre gracia y que recibimos de la gracia conforme al don de Cristo que nosotros tengamos. Reiteramos nuevamente Efesios 4:7. Pero a cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos somos hermanos, todos tenemos la salvación, pero no todos somos iguales, no somos iguales de corazón, no tenemos la misma medida de fe. Si alguno quiere profetizar, pueden haber 7 hermanos con el don de profecía, pero no todos tienen el mismo efecto. Porque la palabra de Dios dice que si alguno profetiza, Romanos 12:6, hágalo conforme a la medida de fe. Ahora recordemos que es por fe, para que sea por gracia. Entonces yo debo de tener una medida buena de fe. Tengo que crecer en la medida de fe para poder tener una medida de gracia, para que las puertas se me puedan abrir. Pero la gracia, repito nuevamente, no es algo, sino que es alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Cristo viene como hombre, porque Cristo es hombre, es el primer hombre glorificado, es el único hombre glorificado que está a la diestra del Padre. Solo Cristo es el glorificado en el cielo. No hay nadie más glorificado. Allí no hay un ángel glorificado. Allí no hay nadie más glorificado. Allí solo Cristo ha sido glorificado. Allí solo Cristo es hombre. Cristo es humano, pero también es divino. Cristo está mezclado y Él se ha venido a mezclar con nosotros. Y tenemos que entender cuál es el lugar de Cristo en la deidad de Dios. No en la Trinidad de Dios, en la deidad de Dios. Colosenses 2, verso 9, nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado. Él es la autoridad y todo está sometido bajo el estrado de sus pies. Es por ello que el que no ve a Cristo no puede llegar al Padre. Cristo dice: nadie viene al Padre. Él dice: nadie viene
Él no dice nadie va. Él dice nadie viene al Padre si no es por mí. El que tiene la doctrina ve al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y no está mal la doctrina. Está viendo al Padre, está viendo al Hijo y está viendo al Espíritu. Pero al que tiene la experiencia viva, al que conoce a Dios, no tiene la doctrina, tiene la revelación. Y entonces ese lo tiene todo, porque tiene la praxis de vida, tiene la experiencia de vida, tiene la revelación. Y en la revelación tiene a Cristo, busca a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Yo no puedo llegar al Padre si no es por Cristo, ni puedo tener al Espíritu si no es por Cristo. Entonces tengo que conocer a mi Cristo procesado cuando Él entró en este mundo. Lo dice la palabra en Hebreos 10:5. Tengo que advertir con la palabra, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificios y ofrendas no te agradaron. No, Padre, no te agradaron. Más me preparaste cuerpo. Cristo, a Él le preparó el Padre un cuerpo. Ahora estamos llamados a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Y nadie puede tener al Espíritu si no es por el procedimiento o el proceso que Dios llevó como Dios y que Dios llevó como hombre, porque Cristo es Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 9, verso 5, que Cristo es Dios sobre todas las cosas, y lo dice Primera de Juan capítulo 5, verso 20, y la palabra nos dice que cuando estamos esperando a Cristo, estamos esperando a Dios. Y Cristo es Dios. Para mí Cristo no es Cristito de Levi y el Padre peludo, barbudo, pelo blanco, viejo, y el Hijo jovencito tirándose el pelo a la derecha. Hay que quitarse todo precepto, concepto, conjetura natural, anímica, mental, de una psiquis religiosa, de una mente no renovada, de una mente no transformada, de una mente que no se dispone a la palabra de Dios para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es su palabra. Por eso tenemos que conocer el camino nuevo. En Hebreos 10. Mire que estoy hablando de gracia. Mire que me temo no concluir hoy. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu es la plenitud de Dios. Dios es uno, pero esa plenitud solo se halla en Cristo, porque le agradó al Padre que en el Hijo habitara toda la plenitud. No solamente Cristo tiene la plenitud de Dios, no solamente en Cristo se concentra la plenitud de Dios, sino que en Cristo habita corporalmente, porque Dios es una corporación. Y en Dios, en Él habita corporalmente, Colosenses 2:9, reitero, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Según nos dice la palabra, Pedro nos dice que tenemos que ser partícipes, que Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza divina y tenemos la naturaleza divina porque hemos percibido la vida de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y el que no es de Cristo no puede ser de Dios. No puede ser oído por el Padre, ni puede entrar al seno del Padre, ni puede oír el Padre un clamor de esa persona, porque alguien que no tenga al Padre, entonces el Padre no puede oírlo. Y para que el Padre nos oiga, tenemos que tener el espíritu de Filipo
filiación, porque Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo para decir Abba Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción o el espíritu filial mediante el cual decimos Abba Padre. Por eso hay muchos que no se atreven a decir Padre, sino Señor. Me le pide al Señor, me le ruega al Señor, Señor. Pero ¿cuál Señor? ¿El de abajo o el de arriba? Porque nadie. Primera de Corintios 12. Nadie. Y nadie es nadie. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Mire bien, Primera de Corintios 12:3. Vea usted el rompecabezas secreto de los misterios del reino. Tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, pero no podemos andar si no tenemos la vida del Espíritu. Y si no tenemos las leyes del Espíritu. Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Somos sacerdotes, pero somos reyes, y como reyes debemos de saber gobernar en el ámbito espiritual. Si nunca maduramos en el sacerdocio ni en el reinado, entonces no es real que somos reyes y sacerdotes y tenemos todos esa meta de ser reyes y de ser sacerdotes. No estamos tras los caudillos evangélicos que como perros dan vuelta en plazas con una fe que no es fe. No como perros, son perros. Dura la palabra, ¿no? Es posible que alguien diga que es anticulto, pero si usted lee Filipenses 3:2, la palabra nos dice: guárdense de los perros, de los falsos obreros o de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Porque mutilan a Cristo, son anticristo, porque no se necesita solamente estar contra Cristo para ser anticristo. Se necesita ministrar lo que no es de Cristo para ser un anticristo. Y cuando alguien te predica lo que no es de Cristo, es anticristo, porque no te da lo de Cristo, está contra Cristo. Por no darte lo de Cristo, te puede hablar de Cristo, pero no te da a Cristo, no te revela a Cristo. Y Cristo tiene que ser formado, y Cristo tiene que ser revelado, y Cristo tiene que crecer en nosotros para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, conforme a esa estatura de Cristo. Pero si te digo que vienen tiempos mejores, que pasado mañana está lloviendo sin parar, este año la cosecha va a estar bien, de que emprendiste un negocio y que vas a ser millonario, que si le das 1,000 pesos al Señor, Él te devuelve 10,000. Soy anticristo. Soy anticristo. Si te pongo a un baterista ahí y a un gritón a decir viva Jehová, y una batería y un bajo eléctrico y la gente dando vueltas, ¿qué se te está suministrando? Es posible que se esté suministrando al otro espíritu, al otro Jesús, por medio del otro evangelio de 2 de Corintios 11:4. Por eso te damos la palabra. Anda, confirmalo, abrí tu Biblia, hacete diligente. No me digas que estás esperando que Dios te llame, que una vez te dijeron que Dios te llamó. Si Dios te llama, tenés que pagar un precio. Si Dios te llama, tenés que saber que sos un soldado, que no andás a las propias expensas tuyas. Si Dios te llama, tenés que correr la carrera. Si Dios te llama, no solamente te gloriás en el momento de la abundancia, sino que sos enseñado
también en la escasez, en el vituperio, en los que te desprecian. Si es que sos llamado por Dios, no esperes halagos, no esperes que la gente se ría con vos, porque la gente tiene que aborrecerte por la verdad de Dios, pero hay alguien que sonríe arriba con vos en gloria en el cielo. Ahí está Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él quiere llenarte, Él quiere darte de su plenitud, Él quiere que tomemos de su plenitud. Este mensaje no lo estás oyendo. No estoy diciendo que solo nosotros lo tenemos, pero a la gente esto no le interesa. La vida no le interesa. La gente quiere materia. Por eso uno de los aspectos de caer de la gracia de Dios es ser un profano. Entre los tres aspectos es ser un profano. Un profano. Y por eso te estoy predicando esto hoy, en la quinta advertencia de la carta a los Hebreos. En el capítulo 10 de Hebreos, la palabra del Señor nos dice claramente. Así que 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo no un pequeño sacerdote como los de la ley, como los judíos que viven alucinando, y hay evangélicos que alucinan. Yo bendigo a Israel. Oye, muchacho, tened cuidado a que Israel estás haciendo referencia. Tened cuidado. Conoce la palabra. Cuidado, me decís que Netanyahu es el hijo de Dios que está al frente de la batalla. Tened cuidado. No hay que ignorar. No hay que ser fanático y no hay que hablar ligeramente lo que no se conoce. Hay que tener mucho cuidado, porque no es judío el que lo es en lo exterior, Romanos 2:28-29. Ni es la circuncisión la que es de la carne, sino que es judío el que lo es internamente en el espíritu. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos un gran sobresacerdote, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? La iglesia. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Cristo. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Pero por dónde? Por el camino nuevo. Quiero decirte que hay dos caminos. El problema de los hebreos es que habían dos caminos. Nos querían abandonar el camino viejo del antiguo pacto. No querían introducirse dentro del camino nuevo, del pacto nuevo. Hay que saber diferenciar, pero hermano, es la palabra. Toda es la palabra y toda es palabra de Dios, que no te quepa la menor duda. Pero hay cosas ahí que Dios ya dice no, y esto sí. Entendé, antiguo pacto es antiguo pacto, nuevo pacto es nuevo pacto, y la palabra de Dios dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y que la competencia que tenemos no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes de ese pacto. Somos ministros de justicia, tenemos el ministerio del Espíritu y tenemos el ministerio de la reconciliación en nosotros. No hay vuelta de hoja y eso proviene de Dios. Tal capacitación la viene dando Dios y tal actitud la tenemos delante de Dios. Estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de nosotros, el cuerpo. Si usted no es un miembro vivo del cuerpo, usted no puede entrar por el camino vivo. Si usted es independiente, llanero solitario, usted pone sus alabanzas, usted llora, usted se engaña solo. Usted gime, usted le dice, Señor, ahora tengo este problema. Si usted solo lleva problemas y no lleva alabanzas,
Si usted solo llega quejas a Dios, usted es un israelita más de aquellos del desierto. Porque Dios no quiere oír quejas. Dios quiere oír lo que Él le ha dado. Él quiere saber quién es usted. Usted es más que vencedor. Usted tiene la victoria que vence al mundo. La victoria que vence al mundo es la fe que Dios nos ha dado. Usted tiene todo, lo puedo en Cristo, que me fortalece. Usted lo puede, pero lo puede hacer en Cristo. Entonces, que Cristo no sea una imagen, que Cristo no sea una superstición, que Cristo no sea una religión, que Cristo sea alguien vivo, viviendo en su corazón, producto de una palabra de revelación. A Pedro se le dijo: bienaventurado eres, bendecido sos, Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toma la llave, muchacho, y abrile el reino a la gente. ¿Está viendo? No es cuestión de que es que el Señor, ahora tengo este problema, el hijo del otro me está dando problemas. Ahora tengo este, tal vez es para que me lo cambie. Cámbielo usted. Cámbielo usted, cámbielo usted. Es que la hermana no quiere dejar de fornicar, ahí déjela. Porque una forma de caer de la gracia de Dios es ser fornicario. Ya di la segunda etapa. La tercera, eso está en Esaú. La primera es la raíz de amargura. La segunda es, los segundos son los fornicarios y lo tercero son los profanos. Pero eso lo vamos a explicar porque tenemos que entender que es por el camino nuevo, por el camino vivo, y es el camino del pacto nuevo, con mejores promesas, porque Hebreos nos dice que el antiguo era débil, ineficiente, ineficaz, pero que en el pacto nuevo es eficiente y que es nuevo y que podemos llevar a cabo todas las cosas en el Señor. De ello tenemos que tener plenamente garantía. Primera de Corintios capítulo 15 verso 10, la palabra santa nos dice algo detonante para que nosotros lo tomemos y lo veamos profundamente. Llevémonos esto en nuestros corazones, llevémoslo a la casa, meditémoslo. ¿Quiere usted ser próspero? Medite. Una de las razones para ser próspero, el secreto de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo se le pega, luego todo se le añade. La sanidad viene sola, el poder viene solo, la palabra. ¿A quién siguen las señales? A los que siguen. ¿A quién qué? ¿Cómo es que dice San Marcos 16:17? Y estas señales seguirán a los que creen. Pero me quedo hasta ahí. Y digo, no, aquí vengo, las señales siguen a los que creen. No. El verso 20 me dice que las señales siguen no a usted, sino a la palabra que esté en usted. No, es que las señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto se forja usted en la palabra? Porque las señales siguen a la palabra. No hay que ser tectónico. Hay que ver el contexto de las cosas. Hay que ver las analogías. Hay que ver los símiles. Hay que ver cómo Dios nos habla. Hay que ver las parábolas. Pero hay que ver la esencia que se esconde detrás de la manera como Dios nos habla por medio del espíritu de sabiduría y de revelación, el cual tenemos que pedir y clamar con anhelo todo. No vamos a pedir dólares con anhelo. Vamos a pedir primero lo del reino. Y después todas las cosas serán añadidas. Esa es la condición de Dios. Medita en este libro. Le dijo el líder a Josué: medita en la palabra de este libro. No te apartes ni a la derecha, no te apartes a la izquierda. Medita en ese libro de día y de noche, y vas a ver que vas a ser prosperado. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios y que allí encuentra delicia. Dice la palabra que es como un árbol plantado junto a la fuente, cuyas hojas no caen,
y todo lo que emprenda, prosperará. Pero Juan nos da el secreto del indicio de la prosperidad. Dice que lo que tiene que prosperar es nuestra alma. Pregúntese usted si está prosperando en su alma. Pregúntese usted si su espíritu está prosperando. Pregúntese usted si tiene la capacidad de definir a Cristo y de expresar a Cristo, porque Cristo es el agrado del Padre. Él es el amado del cielo. Eso lo dice la palabra en Efesios 1, que fuimos puestos, verso 6, en el amado. Y Primera de Corintios 1:30 nos dice que por ellos somos santificados por haber sido puestos en Cristo apóstoles. Oye, eso no es ningún orgullo de Pablo. Él está diciendo la verdad. Trabajó más que Pedro, trabajó más que Juan. Dios lo elevó más en la revelación. Dios le dio la compleción del evangelio en el pacto nuevo a él. Y él está diciendo la verdad, no está mintiendo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice, tengo que bajarme. Pero no yo, me acordé. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Está viendo cuánto necesitamos la gracia? Pero que no es un eslogan, sino que es Dios forjado en nosotros a través de su cera, a través de su esperma, a través de su palabra. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ustedes pueden tener 10,000 pastores, 5,000 profetas, 7,000 apóstoles, ustedes pueden tener cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es la gracia de Dios funcionando en nosotros. Pero ¿cómo funciona esta gracia de Dios en mí? Es la gracia de Dios conmigo. Pero ¿cómo vive la gracia de Dios conmigo y cómo crezco yo en esta gracia? Porque yo requiero crecer en esta gracia. Y yo tengo entonces que mezclar inmediatamente en mi laboratorio espiritual lo que el Señor dice en Gálatas 2:20. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en mí para yo tener acceso al Padre, para yo pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, pero Él necesita no ser una teoría y una doctrina externa, sino una vida interior. Alguien viviendo en mí. Mas no vivo yo. Yo lo que te estoy llenando es de la deidad. Yo te estoy llenando de la divinidad. Yo te estoy llenando del Padre. Yo te estoy revelando al Espíritu. Yo te estoy revelando al Hijo. Cuánto le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Después pudo decir eso. Y cuánto sufro dolores de parto yo ahora, a fin de que Cristo sea formado en vosotros. Cuánto sufro dolores de parto. Cuánto desvelo. Cuánta búsqueda. Cuánto gemir delante de Dios. Cuánto deseo de llenarme de su palabra. Cuánto deseo de pasar por las estaciones secretas. Cuánto deseo de pasar por el abacro. Cuánto deseo de pasar por el pan de la proposición. Cuánto deseo por... Sé que la ley solamente es el testimonio de Dios. Solamente. Éxodo 25:21. La ley es el testimonio de Dios. Yo no quiero el testimonio de Dios. Yo quiero a Dios forjándose en mi vida. Yo quiero a Dios procesándose en mi vida. Yo quiero a Dios en mi interior. La palabra me dice que yo tengo que ser edificado para ser morada de Dios en mi espíritu. Eso está escrito en Efesios 2:22. Léalo desde el 2:14. Y en el 2:14 dice que Cristo es su paz. Usted no puede tener paz si no tiene a Cristo. Cuando usted está con incertidumbre y está con tormentos,
y está con insomnios, es que usted no tiene paz. Esto es esencial para nosotros y tenemos de esta manera que evitar caer de la gracia. Gálatas capítulo 5, verso 4. Interesante, ya para ir concluyendo. La palabra dice: de Cristo os desligasteis. No dice de Jehová te desligaste, de Yahweh te desligaste, de Elohim te desligaste. ¿Por qué anda la gente alucinando? Alucinando con Jehová, alucinando con Yahweh, alucinando con Elohim. Ellos quieren ponerle todos los nombres viejos al Señor. La palabra, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con E minúscula. Por eso que les digo, la gracia no es algo. Yo voy por gracia, hermano. Ya le pedí al Señor que me llene de gracia. No te llenas de gracia y no te llenas de Cristo. No te llenas de gracia si no te llenas de tu espíritu. No me hables. Yo oigo gente hablando locura y uno en la prudencia calla. Hay gente que anda tildando los errores del uno y todos tenemos errores. Solo que habemos algunos que lo sabemos tapar mejor. Solo que habemos unos que somos más astutos. Hablo de todos nosotros. Hablo primero de mí. Porque yo soy el más pecador aquí. Tiene que ser así. Usted me dirá, yo no lo creo. Yo le digo que yo sí lo creo. Que un requisito que yo tengo que llenar, si usted es pecador, entonces el mayor tengo que ser yo. Los cocineros estaban en la cocina y vas a ver qué lindo, que es cuando ya te ves con tus hermanos. Pero los llaneros solitarios, los cometas Halley que parecen para allá, hay unos que vienen y se jalan y desaparecen y ya están. Estoy de acuerdo con los nuevos, que dicen que estoy probando a ver qué tal. Si Dios me saca de la deuda, me quedo. Si Dios me compone al hombre, me quedo. Y dice el hermano, si Dios me compone esta jodida mujer, me quedo, porque eso sí es poderoso lo que Dios haría. Porque hay hermanas que son re jodidas en el camino del Señor. Joden porque joden. No, los hermanos son lindos, son tiernos. Hay gente que es jodida, carnal, animal. No es diabólica porque ya tienen a Cristo. Y esta franqueza nos lleva a nosotros a considerarnos como groseros, como maleducados. Pues si es que no estamos aquí por educados. No pretendemos ser locuaces, no pretendemos filosofar. No queremos que usted sepa qué tal nivel tenemos de coeficiencia intelectual nosotros, que cuánto hemos percibido la historia, que cuánto conocemos de la geografía. Se nos dice, el Señor Jesucristo, no solo el Espíritu, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, con tu hombre interior, con lo profundo tuyo. Y la gracia debe estar con tu espíritu. Y la gracia de Dios es Cristo. Y Cristo es la gracia de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora dice 2:22 de Efesios que tenemos que ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si no hay edificación, no hay morada. Una hermana mía en este ministerio incluso sufrió ausencia debido a que no estaba rodeada de gente que le ayudara. Pero tenazmente, alabanzas, estoy llorando. Qué lindas las luces, qué chorro de humo. Y es que así le dicen al que canta, qué chorro de humo. Y la gente está en el error. Pero la palabra dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Para poder tener a Dios
en plenitud o su vida corporal, tenemos primero que tener a Cristo. Porque primera de Juan, capítulo 5, concluyendo, primera de Juan, capítulo 5, verso 11, me gusta desde ahí y dice, y este es el testimonio, ya no es la ley el testimonio, ahora es este. ¿Se acuerdan de Éxodo 20:21 que les dije que la ley era el testimonio, que nosotros no necesitamos el testimonio de la ley de Dios, sino que necesitamos ahora a Dios en nosotros? Los hijos de Satanás disfrazados como ministros de justicia, parece que fueran real, son pura fantasía, no pueden vivir, no viven de fe, viven lo que el trono les da, son religiosos y mezclan el altar con el trono, lo político con lo religioso. No son hijos de Dios. No hay que equivocarse. Primera de Corintios 15, verso 10. Les dije que iba a ser difícil concluir esto, pero por la gracia. ¡Qué bello que es esto! Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Antes era un perro, ahora soy un apóstol, está diciendo Pablo. Antes era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, era israelita. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero es que yo no conocía a Cristo, dice Pablo. Pero ahora tengo por basura todas esas tonteras. Todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Caramba, ¿cuándo vamos a entender que es Cristo el centro de todo? Que Cristo es el núcleo de Dios y que Cristo es la meta de Dios para nosotros. Tenemos que entenderlo a cabalidad. Todo lo tengo por basura, quiero ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la justicia que yo tengo es la que me produce la fe de Cristo. No mi fe, sino la fe de Cristo. Entonces, mi mente deja de ser natural, animal. Empiezo a ser renovado, Romanos 12:2, y transformado. Y luego compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Que no es un acto religioso, sino que es una fe en su palabra. Que no estoy con quejas y quejas, que pastor mire, que pastor mire, que pastor. No. Hay que aprender a madurar. Hay que estar en la palabra. Hay que estar en el cuerpo de Cristo. Hay que servir, porque el que no sirve para nada. Mayor es el que sirve. Olvídate de babosadas, de halagos. Olvídate que sos el delegado de no sé qué, que sos el del ministro de educación, que sos el diputado. Olvídate. Aquí eso es tu cajón de lustrar y tenés que dejarlo afuera. Aquí todos somos necesitados de Cristo. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es el buen pastor y es el príncipe de los pastores. Solo Cristo. Hay que seguir a Cristo. No hay que seguir a nadie más, solo a Cristo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. No ha sido en vano para conmigo, lo reconozco. Antes he trabajado más que todos estos apóstoles. Dice el apóstol, he trabajado más que todos estos apóstoles. Oye, eso no es ningún orgullo de Pablo. Él está diciendo la verdad. Trabajó más que Pedro, trabajó más que Juan. Dios lo elevó más en la revelación. Dios le dio la compleción del evangelio en el pacto nuevo a él.
Y él está diciendo la verdad. No está mintiendo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero dice, tengo que bajarme. Pero no yo. Me acordé. Pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. ¿Está viendo cuánto necesitamos la gracia? Pero que no es un eslogan, sino que es Dios forjado en nosotros a través de su cera, a través de su esperma, a través de su palabra. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ustedes pueden tener 10,000 pastores, 5,000 profetas, 7,000 apóstoles, ustedes pueden tener 10,000 ayos. Pero en Cristo Jesús, yo los engendré a ustedes por el Evangelio. Porque nadie puede nacer de nuevo si no es por la palabra. Y nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Hay que nacer de agua y hay que nacer del Espíritu. Esto no es una locura. Que yo recibo el Espíritu por brincos y que yo recibo el Espíritu porque me echaron un balde de agua y que yo recibo el Espíritu porque me botaron. Espérese. Espérese. Las cosas son concretas. Las cosas son profundas. Las cosas de Dios son las riquezas inescrutables de Cristo. Y esto es poco a poco. Esto no es que de la noche a la mañana sos un Elías, sos un Eliseo, que podés abrir el mar, olvídate. Esas son obras. Esas son obras. Esos no son los caminos secretos de Dios. Las obras fueron para los incrédulos. Las obras fueron para los maricones que venían llorando en el desierto. Las obras para los maricones. El mar se abrió a causa de ellos. El agua dio, la roca dio agua a causa de aquellos, pero no a causa de Moisés. Es por ello que tenemos que entender lo que el Salmo dice. A ellos el Señor le dio las obras. A Moisés Dios le notificó sus caminos. Véalo. Está en el libro de los Salmos capítulo 83, ¿no es cierto? Perdón, 103:7. En el 83 está lo que está pasando en el Medio Oriente ahora. En el 103:7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué quiere usted? ¿Los caminos de Dios o quiere las obras? Estos piden señales, dice el Señor. Los hijos de fornicación están pidiendo señales, pero señal no les será dada. Lo que les voy a dar, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Dice Cristo ya al final de su ministerio, cuando estuvo como hombre en la tierra. Dice Pablo, los unos piden señales y los otros piden sabiduría, pero sabiduría, el conocimiento superficial. La teología es fácil y es barata. La historia es fácil y es barata. Leer a Armenio es fácil y es barato. Leer a Moody es fácil y es barato. Saber de dónde surgieron todos los sátrapas que tienen sectas ahora que parece que fueran de Dios. De allí vienen de distintas corrientes que son filosofías religiosas, pero no son revelaciones del Espíritu. La gente teme a los mandamientos de los hombres, pero no teme a Dios. Y el Señor dice que Él quiere ser el miedo de nosotros, no que los hombres sean el miedo nuestro. Y tenemos que entender cómo es que funciona esta verdad de Dios. Pues no soy yo el que ha trabajado aquí, aunque yo he trabajado más que todos estos apóstoles de la carne que Cristo llamó. Porque el apóstol Pablo fue un apóstol de la ascensión. De Efesios 4:11 en adelante, de Efesios 4:8 en adelante. Los apóstoles que Cristo generó desde ayer hasta hoy son apóstoles no de la carne ni del cordero, son los apóstoles de la ascensión, los apóstoles del león, del que venció a la muerte, del que subió a lo alto, del que llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Es la gracia de Dios funcionando en nosotros. Pero ¿cómo funciona esta gracia de Dios en mí? Es la gracia de Dios conmigo. Pero ¿cómo vive la gracia de Dios conmigo y cómo crezco yo en esta gracia? Porque yo requiero crecer en esta gracia. Y yo tengo entonces que mezclar inmediatamente en mi laboratorio espiritual lo que el Señor dice en Gálatas 2:20. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en mí para yo tener acceso al Padre. Para yo pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Pero Él necesita no ser una teoría y una doctrina externa, sino una vida interior. Alguien viviendo en mí. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora puede entender que nosotros estamos en Cristo, que Dios nos puso en Cristo. Hace poco predicamos eso, pero Cristo debe estar en nosotros. Si no hay esa reciprocidad de que nosotros estemos en Cristo y de que Cristo esté en nosotros, no podemos dar el salto que nosotros anhelamos. Es requerible no solamente que nosotros estemos en Cristo. 2 citas bíblicas acabo de dar de estar en Cristo. 1:6 de Efesios, el Señor nos puso en el amado, con A mayúscula. El amado es Cristo. 1:30 de Primera de Corintios, Dios nos puso en Cristo. Usted no se puso en Cristo. Cristo dice: yo los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Yo voté por ustedes. Yo nunca les he pedido voto a mí para yo ser el Señor de ustedes. Yo los elegí a ustedes. Ustedes nunca me han elegido a mí. Tenemos que entonces que conocer la palabra de Dios. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cómo lo conozco? Por el camino nuevo. El camino nuevo que Él abrió cuando su carne fue rasgada. El camino al lugar santísimo. El camino del nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Es Cristo el que me abrió el camino. Tengo que abandonar la senda antigua. Tengo que andar por el camino nuevo. Tengo que andar en lo eficiente. Tengo que andar en lo poderoso, porque aquello era débil. La ley nada perfeccionó por su debilidad y su ineficacia. Era de Dios. Provenía de Dios, era buena, era santa, era justa, pero nunca puede santificarme, nunca puede justificarme, jamás. Ahora tengo que entender lo que es la justicia de Dios. Y esto sí es importante. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, Pablo es directa la palabra. Dice que tiene un aguijón en la carne. El evangelical común dice que era pelón porque lo habían golpeado tanto. Es que era renco porque lo habían apaleado y quedó renco. En sus cuentos chinos dicen que otro era ciego porque lo habían dejado ciego de tanto golpe. Porque el aguijón era en la carne. Pero lo que nunca pueden leer y ver es que dice que el aguijón es un mensajero de Satanás que le abofetea de día y de noche. Eso está en 2 de Corintios 12. Y él clama y dice: he pedido al Señor 3 veces. Le pidió a la corporación, le pidió al Padre, le pidió al Hijo, le pidió al Espíritu. Le pidió al Padre, le pidió al Hijo, 3 veces le he rogado, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo. Yo lo que estoy es trabajándote en la gracia. Yo lo que te estoy llenando es de la deidad. Yo te estoy llenando de la divinidad. Yo te estoy llenando del Padre.
Yo te estoy revelando al Espíritu. Yo te estoy revelando al Hijo. Cuánto le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Después pudo decir eso. Y cuánto sufro dolores de parto yo ahora, a fin de que Cristo sea formado en vosotros. Cuánto sufro dolores de parto, cuánto desvelo, cuánta búsqueda, cuánto gemir delante de Dios, cuánto deseo de llenarme de su palabra, cuánto deseo de pasar por las estaciones secretas, cuánto deseo de pasar por el abacro, cuánto deseo de pasar por el pan de la proposición, cuánto deseo por pasar por el candelero iluminado de oro donde está Cristo para revelarme. Cuánto deseo, cuánto sufro dolores de parto a fin de que Cristo sea revelado o formado en ustedes. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es por ello, dice el apóstol, que cuando soy débil, cuando me siento poderoso. Porque acudo a Él. Porque yo no he podido. Porque nunca podré. Si Él no está en mí. Si Él no me satura de su deidad, yo no podré entender esto. Seré un cristiano, no un creyente, como los cristianos del montón. Andaré a tienta, andaré pensando que Dios me queda viendo y que está llorando de amor al verme caminar. Pero estaré distante, no estaré cerca, porque Dios no me quiere distante, me quiere cerca. Yo tengo que estar cerca. Él tiene que oír mi voz. Yo tengo que oír la voz de Él. Yo tengo que entrar en amoríos con el Señor. Yo tengo que depositar mi confianza en Dios. Yo tengo que decirle: yo no puedo, solo tú me sustentas. Todo lo puedo en ti. Tú me fuiste dado para poderlo en ti. Separado de ti, yo nada puedo hacer. Tú eres la vid, yo soy el pámpano. El pámpano debe de limpiarse. Tú eres el que me limpias, Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solo la palabra me santifica. Yo no puedo con mi comportamiento, con mi recta conducta. No puedo con mi reputación. Eso no me vale. Yo te necesito a ti, Señor. Solo a ti te necesito. Necesito tu corporación en mi vida. Que tu corporación sea distribuida en mi vida. Que tu deidad sea distribuida en mi vida. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo será hallado irreprensible cuando se manifieste tu venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Es todo mi ser empapado desde adentro hacia fuera. Empapado de Cristo, empapado del Padre, empapado del Espíritu, empapado de la corporación que porta Cristo. Sé que la ley solamente es el testimonio de Dios. Solamente. Éxodo 25:21. La ley es el testimonio de Dios. Yo no quiero el testimonio de Dios. Yo quiero a Dios forjándose en mi vida. Yo quiero a Dios procesándose en mi vida. Yo quiero a Dios en mi interior. La palabra me dice que yo tengo que ser edificado para ser morada de Dios en mi espíritu. Eso está escrito en Efesios 2:22. Léalo desde el 2:14. Y en el 2:14 dice que Cristo es su paz. Usted no puede tener paz si no tiene a Cristo. Cuando usted está con incertidumbre y está con tormentos y está con insomnios, es que usted no tiene paz. Usted necesita a Cristo. En primer lugar, que empiece a funcionar en Él, en usted, Él en usted, porque en Él es que está toda la corporación de Dios,
toda la deidad de Dios. Dios es una corporación y Él quiere habitar plenamente en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser templos del Espíritu Santo, y Cristo debe morar por la fe en nuestros corazones, y no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Yo no necesito ya la ley antigua de Dios, el viejo camino. Yo necesito al Dios manifestado, porque a Dios nadie lo conoció jamás, pero su Hijo Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y de la plenitud de Cristo tomamos todos, y es así como me llega la gracia sobre gracia, debido a la plenitud de Dios en la persona de Cristo. Todo lo que Dios es está concentrado en la persona de Cristo. Si quiero al Padre, lo hallo en Cristo. Señor, muéstranos al Padre. Juan 14. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo decís, Felipe? Que nos mostres al Padre y nos basta. Con eso basta. Tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y todavía me estás diciendo que te muestre el Padre. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo es eso? Que vos, siendo un discípulo mío a quien yo estoy entrenando, me salgas con eso. Que te muestre al Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? ¿Acaso no ves la reciprocidad de vida que yo tengo? ¿No ves la coinherencia que yo tengo y la coexistencia que yo tengo con mi Padre? ¿No ves que Él es en mí y no ves que yo soy en Él? ¿Y no ves que somos inseparables? ¿No ves que somos indisolubles? ¿No ves que no nos podemos aislar? Una vez se aisló el Padre del Hijo a causa de nosotros. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y fueron unos momentos y volvió el Padre al Hijo. Y fue por un momento. Y ese momento le bastó para sentir una agonía. Y dijo: Padre, ¿por qué, Padre, me has desamparado? Y fue momentáneo. Un instante, instantáneo. Y luego el Padre volvió, porque era requerible separarse un momento. Necesitamos que la gracia de Dios sea introducida en nosotros a través de Jesucristo, que es una persona, que no es una cosa. El Cristo que requerimos experimentar, el Cristo corporativo, el Cristo que contiene la corporación de Dios. Tenemos que empezar nosotros conociendo esto en el Espíritu. Esto es esencial para nosotros, y tenemos de esta manera que evitar caer de la gracia. Gálatas capítulo 5, verso 4. Interesante, ya para ir concluyendo. La palabra dice: de Cristo os desligasteis. No dice de Jehová te desligaste, de Yahweh te desligaste, de Elohim te desligaste. ¿Por qué anda la gente alucinando? Alucinando con Jehová, alucinando con Yahweh, alucinando con Elohim. Ellos quieren ponerle todos los nombres viejos al Señor. Se lo quieren volver a encajar. Unos que no son, y unos mal pronunciados, y no son capaces de ir a lo profundo. Porque la verdad que Jehová nunca ha sido el nombre de Dios. Jehová es el Dios de los testigos de Jehová, pero no es el nombre de Dios. De Cristo os desligasteis. ¿Lo está viendo en el 5:4 de Gálatas? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. No les dije que la ley solo es un testimonio, pero que la ley no es la persona. Antes aquellos requerían la ley como testimonio para sus vidas.
Nosotros necesitamos a la persona, no la ley de la persona en el pacto nuevo. Necesitamos inundarnos de Dios a través de la persona de Cristo. Esto que te parece difícil ahora, esto que te parece no digerible ahora, es lo que te puede llenar, es lo que te puede dar poder, es lo que te conecta al instante, no en segundos, no en horas, al instante. En el Espíritu te recomiendo Apocalipsis 4. Juan estaba al instante en el Espíritu. Él dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, y al instante estaba yo en el Espíritu. Los hermanos que oran conmigo, los que ven visiones, los que están prestos a las revelaciones, ¿cómo viene Dios? Viene al instante. Uno dice y Él actúa. Uno ora por una persona y Él revela todo lo de aquella persona, pero uno tiene que velar por la gracia de Dios. Uno tiene que ir y aplicar lo que Dios manda, y ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, no para destruir y avergonzar a la persona. Esto es interesante. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y llama la atención lo que sigue. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, lo que la ley produjo no vale nada, ni la circuncisión vale nada, no vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál amor? ¿El mío? No. El amor de Dios de Romanos 5:5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Hay que ser claro. A mí mucha gente me dijo que me amaba y al final ya no creía en el amor de nadie, porque era mentira que me amaban. Querían algo. Y empecé a preguntar mucho sobre el verdadero amor. Aunque el amor es sufrido, todo lo soporta y todo, el amor no es la clave de todo, de todos los dones. Es increíble lo que estoy diciendo. Pero ¿quién puede superar más esto que el amor? No. Hay algo, el amor es un don, pero hay un don que es el mayor, al que se nos manda a ejercer según la obra de Dios. Es por eso que usted me ve a mí predicando siempre con insistencia, porque tengo que obedecer a lo que se me manda. Anhelen todos los dones, pero yo quiero que todos profeticen. Pero que no es que vas a profetizar, dice el Señor, que te va a dar un carro. A vos dice el Señor que una casa. Vos vas a caer preso. Porque hay muchos que andan jugando al evangelio. Siervo, te vieron en un avión. A mí me vieron en un poco de aviones, hasta un avión de guerra me vieron. Menos mal que no era de la Marina Gringa, porque no me gustaría ir a Irán. Yo no sé si usted quiere ir. No quiero andar de baboso otra vez más en la vida. ¿Está entendiendo? Quiero vivir y morir por la causa de Cristo si es necesario. Ahora sí sé lo que es ser un verdadero militante, pero del cielo, no de los hombres. Esto que el Señor dice, que habla aquí, la ley no puede acreditarnos absolutamente nada, pero quiero ver cómo debemos de ser inundados del Señor, y abra su Biblia en 3 aspectos. Esto es interesante. Uno está en Gálatas, allí donde estábamos, capítulo 6, verso 18, y mire lo que dice, hermanos, la gracia. 6:18 de Gálatas. Hay que ir punteando la palabra. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con E minúscula. Por eso que les digo, la gracia no es algo. Yo voy por gracia, hermano. Ya le pedí al Señor que me llene de gracia. No te llenas de gracia y no te llenas de Cristo. No te llenas de gracia si no te llenas de tu espíritu. No me hables. Yo oigo gente hablando locura y uno en la prudencia
Calla. Hay gente que anda tildando los errores del uno y todos tenemos errores, solo que habemos algunos que no sabemos tapar mejor. Solo que habemos unos que somos más astutos. Hablo de todos nosotros. Hablo de todos nosotros. Hablo primero de mí. Porque yo soy el más pecador aquí. Tiene que ser así. Usted me dirá, yo no lo creo. Yo le digo que yo sí lo creo. Que un requisito que yo tengo que llenar, si usted es pecador, entonces el mayor tengo que ser yo. Y miren que se los estamos trasladando a los discípulos que están atentos en Venezuela, en Argentina, en El Salvador, en Canadá y en Estados Unidos. Porque los hermanos están siempre pendientes, están hambrientos. Ellos quisieran estar aquí y los que pueden estar aquí no les interesa. Así es esto. Nuestros hermanos del Salvador vienen desde El Salvador a comer palabra hasta aquí. Hay unos que no les interesa. Aquellos vienen desde El Salvador. Y en cuanto vienen, vienen a comer. No vienen a comer bananos, no vienen a comer enchiladas. Vienen a comer palabra de Dios. Los discípulos, el pastor del Salvador con su familia, a eso viene. A comer palabra. Y es que dice, pero qué bendición. Otro hermano de Guatemala dice, yo cómo quisiera estar yo allí y ser discípulo suyo, pero aquí nadie dice yo quiero ser discípulo, porque nadie quiere quedarse. Hemos hecho algo que no necesitamos aquí y nos estamos poniendo la casa por el suelo. Pero aquí hay vigilancia y hemos hecho vigilancia con el fin de que el que vigila no venga a dormir y a roncar, sino que venga a orar. Pero de repente algunos dicen, yo creo que ya no voy a poder, yo ya no voy a poder. Y se les dice, venga con su mujer. Duerma con su mujer. Ponga, por supuesto que si fuera recién casado, que se agarró a la mujer, que han dado taloneando tanto, y le dice a la mujer, esta noche mi amor me caso con vos, se vienen a dormir aquí. Y por supuesto que no tendrían problemas de tener un chavalito aquí. No habría problema, porque aquí no es el altar de Jehová. Aquí no es el altar de Dios, aquí es una tarima. ¿Está entendiendo? Por eso es que no ponemos flores aquí. Ni llamamos al Espíritu, como el apóstol vago aquel de Honduras, Santiago. Ojalá que no me mande a acribillar. Gente que está llamando, pipí. Llamando con chofar en la presencia de Dios. ¿Qué es esa locura? Si Dios se va formando en nosotros, Dios se va revelando en nosotros, es un crecimiento, es un proceso. Hay que aferrarse a Dios. Aquí hemos establecido el servicio, te hace grande. Mayor es el que sirve. Es baboso el hermano que se siente en el portón, abrir el portón. No. Entonces tenés que conocer la palabra, que los porteros estaban en los portones, los cocineros estaban en la cocina, y vas a ver qué lindo, que es cuando ya te ves con tus hermanos. Pero los llaneros solitarios, los cometas Halley que parecen para allá, hay unos que vienen y se jalan y desaparecen y ya están. Estoy de acuerdo con los nuevos, que dicen que estoy probando a ver qué tal. Si Dios me saca de la deuda me quedo. Si Dios me compone al hombre, me quedo. Y dice el hermano, si Dios me compone esta jodida mujer, me quedo. Porque eso sí es poderoso lo que Dios haría. Porque hay hermanas que son re jodidas en el camino del Señor. Joden porque joden. No, los hermanos son lindos, son tiernos. Hay gente que es jodida. Carnal, animal. No es diabólica porque ya tienen a Cristo. Y esta franqueza nos lleva a nosotros a considerarnos como groseros, como maleducados. Pues si es que no estamos aquí por educados, no pretendemos ser locuaces, no pretendemos filosofar, no queremos que usted sepa qué tal nivel tenemos de coeficiencia intelectual nosotros, que cuánto hemos percibido la historia, que cuánto conocemos de la geopolítica en el mundo. No nos interesa, hay algo más allá. Es Cristo, vino del cielo
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hay vida eterna, hay una palabra eterna. ¿Quién ha podido ahogar esta palabra? Si está en dialectos, está en los confines del mundo, porque Cristo ya está a las puertas. ¿Por qué niegan los propios imbéciles judíos de que Cristo no es el Señor? ¿Por qué han prohibido estos imbéciles? ¿Por qué han prohibido Isaías 53? Porque en el 53 está el Redentor, el que vino sin parecer alguno. No era de Hollywood, no era guapo, era sencillo, abatido por Dios, muerto por los hombres, condenado por los hombres, pero vino a salvar a los hombres, dando su vida en el monte de la calavera. Eso es interesante poder entenderlo. Y así es que se llena usted de Cristo. No hay alternativa. No es que le diga Señor, Señor, sin conocerlo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Eso es lo que dice 1 Corintios 12:3. Lo demás usted está invocando el nombre de Dios en vano. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie. Si no es por el Espíritu. El Espíritu que reside en nosotros. El Espíritu que vive en nosotros. Es por ello que Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea ¿con qué? Sea con vuestro espíritu. Y Filipenses, al final de Filipenses capítulo 4, nos dice algo también hermoso, que todos tenemos que tener por dignos de percibirlo. Es grato en el Señor en el verso 23. Aquí dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Allá dice sea con vuestro espíritu. Aquí dice sea con todos vosotros. Y segunda de Timoteo capítulo 4 verso 22 se nos dice, el Señor Jesucristo, no solo el Espíritu, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, con tu hombre interior, con lo profundo tuyo. Y la gracia debe estar con tu espíritu. Y la gracia de Dios es Cristo. Y Cristo es la gracia de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora dice 2:22 de Efesios que tenemos que ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si no hay edificación, no hay morada. Una hermana mía en este ministerio incluso sufrió ausencia debido a que no estaba rodeada de gente que le ayudara. Pero tenazmente empezó a hacer su casa. Y haciendo su casa, ella estaba en otra casa, que no era su casa. Pero ella quería su casa, a pesar de ser mujer, a pesar de ser sola, a pesar, hablando humanamente, a pesar de ser limitada, a pesar de que tenía una hija que atender, a pesar de todo, la hermana empezó a hacer su casa. Pero mientras la casa estaba en proceso, ella no podía evitar la casa. Y pasó un tiempo, otro tiempo, iban luego con el cascote para el piso, aún no estaba la casa. Primero era la tubería, aún no estaba la casa. Al final el techo, después primero el techo, luego los ladrillos, ya iba la casa. Al final llegamos a inaugurar la casa. Ya la hermana podía habitar en la casa. Si usted no es edificado, Dios no puede morar en ustedes. Dice la palabra, edifíquense, 2:20 de Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
nuestro Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo. La palabra dice en Hebreos 3 que la casa del Señor somos nosotros y que el Señor está sobre su casa. Y el 2:22 de Efesios dice que tenemos que ser edificados para morada de Dios en nuestro espíritu. Pero es que Cristo también vive en nuestros corazones. Y Cristo, dice Efesios, mora por la fe en vuestros corazones. Y también dice la palabra en Corintios que somos templos del Espíritu Santo y templos del Dios viviente. El Dios nuestro quiere vivir en nosotros. El Espíritu del Dios nuestro quiere vivir en nosotros. Y el Espíritu de su Hijo quiere vivir en nosotros. Pues en Romanos capítulo 8, la palabra del Señor nos advierte: si usted corre por la palabra, enamórese de la palabra. Se lo aseguro que un día usted va a agradecerle a Dios el hecho de su palabra con lágrimas en los ojos. Mas vosotros, 8:9 de Romanos, no vivís según la naturaleza humana, no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué te parece? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, puede entrar de rodillas, gritar, colgarse como murciélago en las cosas, las cerchas del local. Puede gemir, gritar, cantar lindo. Puede tener la orquesta de Ray Conniff convertido. Todo lo que quiera. Puede tener el mejor equipo, luces, humos como Mick Jagger y los Rolling Stones, porque de ahí se copiaron. Si usted ve algunos edificios, luces, humo, luces de colores, humo, chofares, y la gente es atraída. Y el espíritu de Jezabel, el espíritu de brujería, desde la butaca de Jezabel, con 3 patas, empieza a ministrar ahí. Y la gente del alma, y dice: qué linda las alabanzas, estoy llorando. Qué lindas las luces, qué chorro de humo. Y es que así le dicen al que canta: qué chorro de humo. Y la gente está en el error. Pero la palabra dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Para poder tener a Dios en plenitud o su vida corporal, tenemos primero que tener a Cristo. Porque primera de Juan, capítulo 5, concluyendo, primera de Juan, capítulo 5, verso 11, me gusta desde ahí, y dice: y este es el testimonio. Ya no es la ley el testimonio, ahora es este. ¿Se acuerdan de Éxodo 20:21, que les dije que la ley era el testimonio, que nosotros no necesitamos el testimonio de la ley, de la ley de Dios, sino que necesitamos ahora a Dios en nosotros? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿saben dónde la encuentran? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿cómo se dice en inglés? Lo siento. Perdón. El chori. La chori. La chori. ¿Verdad? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Es que la chori es la novia de Baruch. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y qué pasa si no tengo la vida? No puedo vivir en el Espíritu. Y como no puedo vivir en el Espíritu porque no tengo la vida,
no puedo andar en el Espíritu. Porque yo necesito andar, vivir, porque contengo la vida. Y necesito andar en el Espíritu porque tengo la vida, es que ando en el Espíritu. Y hay tantas cosas que tengo que hacer en el Espíritu, pero es que no entiendo todavía otras cosas, pero las voy a ir entendiendo poco a poco, porque si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo. Si yo tengo a Cristo, tengo la vida. Si no tengo al Hijo, no tengo la vida. Dios envió el Espíritu de su Hijo a mi vida, dice Gálatas 4, para poder tener el espíritu de adopción y poder decir: Abba, Padre. Ahora nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si yo no me lleno del Espíritu, si las palabras de Dios son espíritu y son vida, entonces me estoy llenando del Espíritu y me estoy llenando de la vida. Entonces puedo decirle a Jesús Señor. Si yo amo la palabra, entonces voy por buen camino. El Señor le dijo a los fariseos: hey, ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque mi palabra no mora en ustedes. Tenemos que tener la palabra de Dios morando en nosotros, a Dios en su corporación, para tener la gracia y poder reinar en vida por la abundancia de la gracia y por el don de la justicia. Le damos muchísimas gracias al Señor en este día. ¿Puede darle un aplauso al Señor juntamente con los niños que acaban de entrar ahorita y con la niña Rosita? Bendecimos el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor. El que quiera más, nos quedamos orando hoy.